Ya, puede, todavía no he compartido mi pantalla. Ya está, ¿no? ¿O todavía? No. Todavía no. Ya, ahora sí. Y ahora sí creo, ¿no? A ver, hay un mensajito, creo. Sí, ahora sí. Ya. Somos ambiental. Es un semestre, por eso. Ya, pero bueno, son ambiental, ¿no? Ya. Lo que hemos trabajado ayer, jóvenes, señoritas, ha sido, hemos hecho solamente la presión. Acá hemos utilizado la densidad, ¿verdad? La densidad hemos agarrado. ¿Y qué es la densidad? Es la masa sobre volumen y se mide en kilogramos por metros cúbicos, ¿verdad? Hemos hablado también de las densidades, ¿no? ¿Para qué son las densidades relativas? Hemos hablado del aire, del etanol, benceno, hielo, agua de mar, sangre, ¿no? Concreto, cobre, plata, mercurio, ¿no? Todo eso también tienen que saber. Muy bien, lo que vamos a hacer también, hemos hablado de las densidades relativas, ¿no? ¿Qué es una densidad relativa? Justamente es igual a la densidad de cualquier sustancia sobre la densidad del agua, nada más. O sea, con respecto a un parámetro lo va a medir, con respecto al parámetro del agua, ¿no? Entonces, allá, entonces vamos acá, seguimos. Ya, vamos a ver presión, vamos a ver presión, profundidad y la ley de Pascal, ¿no es cierto? Entonces, hemos hablado también, ¿qué es la presión? La presión, profesor, acá es Newton por metro cuadrado y la presión se mide en pascales. Las unidades en sistema nacional es en Pascal. Es SPI, ¿no? PIS es en el sistema inglés, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver siempre en Pascal, todas las unidades, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Ahora, antes de eso, hemos llegado a esta fórmula, ¿te acuerdas? A ver, ¿cuál es la formulita? A ver si se acuerda o no. Esta formulita, ¿cuál era? ¿Alguien me puede dictar? ¿Qué Creo dijo, que era, ingeniero? ¿Podría? creo que era, parte de una definición, ¿no? Vemos que sería la diferencial, partía creo de esto, ¿no? La diferencial de la presión es igual nada menos y nada más, es igual a menos quién, menos la densidad por la gravedad por la altura, ¿no? Por una y le hemos puesto acá. No, por la diferencial de la de y, ¿no? Hemos llegado aquí, integrando toda esta expresión, hemos llegado aquí a a una presión inicial, ¿se acuerdan? Más la densidad, la gravedad y la altura, Por ¿no? la altura. ¿Sí o no? Eso hemos llegado, ¿no? A una altura. O si no, a una distancia lleno, nada más, ¿no? Ya. O creo que era la altura. A eso se va a llamar la profundidad, ¿sí o no? Muy bien. A este caso, chicos, donde hemos visto acá, donde quién hemos hablado, donde quién, justamente, donde qué jóvenes, donde qué, justamente el valorcito acá, lo vamos a ver un poquito más, donde qué, el valorcito de este P sub 0, el P sub 0, eso se va a llamar la presión atmosférica, o sea, el P sub 0. Esto es igual a la presión atmosférica. Presión atmosférica. No, no me acostumbro a escribir mucho con esto. Ya, eso va a ser la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué va a ser acá? Esto es la densidad, gravedad, altura. Sabemos que esto justamente es la densidad. ¿La densidad de quién? Del líquido que está sumergido, ¿no? A eso se va a llamar la densidad. Densidad. Esto, la gravedad, es justamente sería la gravedad, la gravedad. Bueno, ya conocemos, ¿no? Esto justamente va a ser la altura o la profundidad, lo vamos a llamar, ¿no? Vamos a ver un ejemplito ya, profundidad, ¿no? Es la profundidad. Pero también hemos dicho acá, jóvenes, que todo este valorcito, esto va a ser la presión también se denota, mira, la presión atmosférica, pero este P nada más, chicos, ¿cómo lo podemos llamar? El P, simplemente la presión
la presión absoluta. La presión absoluta. ¿No? La presión absoluta. A este valorcito, todo este valorcito, a este valorcito de este, ¿cómo se llama? La densidad, la gravedad y la profundidad, le hemos dado un H, lo vamos a llamar, mejor dicho, acá con otro motorcito. ¿Qué pasa? Alguien está caminando, creo. Sí, lo de compras. Esto va a ser la presión manométrica, jóvenes, ¿ya? La presión manométrica. Por ejemplo, mira, hemos dicho que la presión, jóvenes, la presión sobre el nivel del mar que vamos a trabajar nosotros, la presión sobre el nivel del mar, lo que vamos a trabajar va a ser justamente, ¿alguien sabe la presión sobre el nivel del mar? Ya, la presión sobre el nivel del mar simplemente va a ser igual aquí, allá, la presión sobre el nivel del mar, eso se va a llamar la presión atmosférica y lo está denotando así, ¿no? La presión atmosférica. Es Y nada menos, 760. más vale cuánto, 760. ¿Ah? 100 cuánto, 101.3 kilopascales. Eso va a ser la presión atmosférica, ¿no? Sobre el nivel del mar. Y tú sabes que el kilo es 1000, ¿sí o no? Entonces, 101.3 por 10 a la 3 pascales, ¿sí o no? Así lo puedes ver. Profe, no entiendo lo que me trata de decir, ¿no? Por ejemplo, mira, supongamos que yo quiero calcular la presión nada más sobre el nivel del mar. ¿Ah? Supongamos que tú estés nadando en una piscina en Lima, ¿no? ¿No? O en, digamos, en otro, a ver, puede ser en Máncora, ¿no? De repente otra playa también, otro también en otra vez que esté sobre el nivel del mar, de repente en hilo, ¿no? Entonces, una presión está sobre, la presión está a 101 kilopascales, ¿no? La presión. Entonces, ¿qué sería acá? Mira, primeramente nos dibujamos, ¿no? Yo quiero pues, ahora acá, digamos, calcular la presión en un punto determinado. Ni nada más, ¿no? Yo quiero calcular la presión en un punto determinado. Esto para mí va a ser, ¿no? Ahí está. Este es agua, supongamos. Y justamente va a haber acá un buzo, lo que está nadando, ¿no? Entonces va a haber un buzo. Nos buscamos un busito. Uh-huh. Un buzo que va a nadar, ¿no? Ya, supongamos que yo tengo un buzo acá, ¿no? Un buzo, lo voy a dibujar acá. Este buzo, muy grande está. A ver si puede achicarse. Sí se puede achicar, ¿no? Entonces, este bucito, jóvenes, está en esta altura, ¿no? Digamos, a una piscina está buceando, está navegando. Y estos jóvenes, justamente, va a estar a una altura, digamos, de 20 metros nada más. No, es una altura de 20 metros por acá más o menos. Entonces, ¿qué sí que va a estar por acá y por acá? Es una distancia de cuánto?
una distancia de 20 metros. Entonces, esto va a ser acá 20 metros. 20 metros, supongamos, ¿no? Entonces, supongamos que te dice, determina la presión manométrica nomás, sino la terminal o la presión hidrostática, ¿no? Entonces, ahora, si tú quieres calcular la presión hidrostática, esto justamente va a ser agua nada más, y la densidad de agua es 1 punto, ¿no? Por 10 al cubo, ¿no? Nada más está una altura promedio de 20 metros acá. Entonces, justamente, ¿qué? Te pide calcular acá, digamos acá, calcular la presión manométrica, ¿no? O la presión hidrostática, digamos, hidrostática, ¿no? Ujú. Mira, si te está pidiendo calcular la presión hidrostática, fácil, ¿no, profesor? Entonces, simplemente la presión hidrostática nada menos es igual a la presión manométrica. Entonces dices, ah, ya, profito, la presión, mira, la presión hidrostática simplemente va a ser la presión hidrostática es igual, o manométrica también, hidrostática, pues, ¿no? Hidrostática es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Nada más, jóvenes. Entonces simplemente reemplazas, ¿no? Entonces simplemente profito la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática va a ser igual a cuánto. Ahora la densidad, tú sabes por dato, ¿no? La densidad del fluido, acá si tú quieres acá, la densidad, acá sí tú lo puedes poner acá, la densidad del líquido que va a estar nadando, simplemente, ¿cuánto vale? Hemos hablado, 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Metros cúbicos. Entonces tú reemplazas nomás, entonces, ¿cuánto sería acá? Ah, profito que es simplemente 1000, 1, 2, 3 kilogramos por metros cúbicos. Por profito, ¿no? ¿Qué es la gravedad? 9.8. 9.8. ¿Por qué? Metros por segundos al cuadrado. Por una altura de ¿cuánto? Una profundidad de 20 metros, ¿no? Nada más. Entonces, tú sabes, jóvenes, mira, ojito, mira, kilogramos por metros por segundos al cuadrado equivale a un newton. Entonces, esto se simplifica, esto es m1 y acá m al cubo te deriva de m al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente ya te vas a dar entonces la presión hidrostática, profito, que está soportando el buzo, o sea, en otras palabras, el buzo que está soportando el peso del agua, lo que trato de decir, que va a ser igual a cuánto, simplemente multiplicas. Ya no lo multiplicas esto, ¿ya? Entonces solamente multiplicas el valorcito de 9.8 por 20, ¿no? Entonces 9.8 por 20 más o menos es cuánto. 9.8 por 20 es cuánto, 169. Entonces, 190. 196, 196. ¿verdad? Ya, mira, 196. Pero ¿qué hemos dicho? Mira, todo esto, chicos, todo, mira, tú sabes, kilogramos, todo kilogramos, acácito nada más, con metros por segundo, equivale a un newton. Entonces, newton, ¿qué te va a dar? Newton sobre metros cuadrados. Y tú sabes el newton por metros cuadrados. Pero ¿cuánto equivale esto? Un kilo. No un kilo. Entonces, 1000 es un kilo. Entonces, ¿qué serían tus unidades? A las unidades que vas a trabajar va a ser 169 kilopascales. 166, perdón, kilopascales. Profe, no entiendo lo que estás hablando. Lo que está soportando el peso de toda esta agua. O sea, es una columna de agua. Si tú lo haces por acá imaginariamente, de repente con una columna por acá, es lo que está soportando el bus acá. Ahí. Es, es el peso que va a soportar el buzo. ¿Entiendes? Es el peso que está cargando. ¿Ah? Tú también en sí, cuando sin darte cuenta, el peso que estás cargando, nosotros dependiendo sobre el nivel del mar, la presión que estamos cargando es cuánto, es 101 kilopascales. No te das cuenta, pero esa fuerza lo que estamos cargando, ¿no? En nuestro cuerpo.
pero no lo sentimos. ¿Por qué no lo sentimos? Porque la fuerza también está para abajo, como está para arriba, también la fuerza va para abajo, entonces va a equilibrar las fuerzas. Profe, pero en este, ¿qué pasaría si la presión está ajustando para todos los sentidos, ¿no? Obviamente que está bien, si tú vas a analizar en este lado, acá, la presión en este sentido también está, ¿no? Pero la presión con este lado que está al otro lado, se van a compensar porque son iguales y se van a tener que sindicar, ¿no? Igualito está pasando acá, pero en este caso no, ¿no? Solamente el peso del agua. A eso sería la presión. La presión, ¿qué presión, profito? Sería la presión hidrostática, lo que vas a tener que calcular. Ahora, si te está pidiendo la presión, esto, digamos, la presión absoluta, ya profito, entonces simplemente la presión absoluta, simplemente se hace una línea por acá y es esta, ¿no? Entonces la presión absoluta, ¿qué sería? La presión atmosférica más la presión manométrica o hidrostática también. Tú sabes que este valorcito, ¿qué es? Allá, este valorcito, ¿qué es, jóvenes? Esto es la presión a hidroestática, o también puedes agarrar la presión manométrica. Y esto, jóvenes, es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, simplemente. Y si te va a pedir calcular la presión de la atmósfera, la presión absoluta, ¿qué es lo que dice? Es lo que tiene que cargar el peso más del aire. Entonces, el peso más del aire vendría a ser toda esta columna, ¿no? Entonces, la presión que es sobre todo esto, ¿no? Es simplemente, es como decir una sola línea, ¿no? Pero estaría cargando todo, acá si que lo puedes decir. Pero sería en todo sentido, ¿no? Por acá también. Pero todo ese valorcito de la presión, ¿cuánto vale? A esto se va a llamar la presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es la suma de quién? La presión absoluta, atmosférica, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? Nada menos y nada más. Entonces, ¿qué sería? La presión, entonces, ¿qué sería? La presión total, si tú quisieras, o absoluta, profesor, acá, simplemente, ¿qué va a ser acá? Ya, la presión atmosférica. ¿Y la presión atmosférica cuánto vale? Acá está, 101.3 101.3 kilopascal. kilopascales. ¿Por qué lo estoy poniendo en kilopascales? Porque es más fácil sumarlo, ¿no? Siempre traten de ponerlo a kilopascales, jóvenes. Un kilo, ¿cuánto? Solamente por 1000, ¿no es? ¿no? Entonces simplemente es 101 kilopascales, ¿no? 101.3. 101.3 kilopascales, no es pascuales, pascales, chicos. Más. Ahora, ¿qué sería acá? 196 196. ¿Qué unidades? También kilopascales. kilopascal. ¿Por qué pones kilopascales? Es que para que se pueda sumar o restar, ¿no? Entonces suma, ¿no? 196 más 100. 297.3. Ya me has ganado. 201.3, ¿no? ¿Cuánto sería? 200. 297.3. Excelente, ¿ves? Gracias. Entonces sería la presión, profito, la presión absoluta que va a soportar ese buzo simplemente sería 297, ¿verdad? Punto 3 kilopascales. ¿Está bien o no? Entonces, esto va a ser el buzo que está soportando, chicos, ¿no? Ese va a ser. Ahora, va a depender donde estemos. Por ejemplo, nosotros, la presión que vamos a trabajar sobre el nivel del mar va a ser diferente la presión que estamos trabajando acá en la ciudad de Juliaca. La presión va a variar demasiado. Pero nosotros conocemos esta ecuación, entonces vamos a tener que trabajar mediante eso para calcular la presión en ese sistema. ¿Se ha entendido o nada? Fácil, ¿no? Sí, Sencillo. Sí, no es un chiste, dime. Pero va a haber chicos, va a haber justamente una relación que vamos a tener que utilizar para ese tipo, para calcular la presión de gases. Ya, entonces, vamos a utilizar, ya. Vamos acá. Entonces, pero nosotros sabemos por definición, esto sería una definición, chicos, sabemos por definición. Cuando es una definición, jóvenes, nosotros tenemos que aceptarlo, no se puede demostrar.
Eso es un cálculo. En física no se puede demostrar, ¿no? Porque son mediciones que se ha hecho. En matemática más bien demostramos corolarios, demostramos teoremas, axiomas, qué sé yo, ¿no? Ya, entonces, pero en física no, no se puede demostrar. Ahora, pero ¿qué nos dice acá? Sabemos, profito, que la densidad, mira, que la densidad, mira, sabemos, perdón, a ver, vamos a empezar con azulito, que la diferencial de las presiones, nada menos y nada más es menos la densidad, la gravedad y la diferencial de la altura, así más o menos. Pero vamos a hacer una pequeña observación, porque usamos la siguiente relación. No, y la siguiente relación va a ser así. Mira, va a ser la densidad sobre la densidad inicial es igual a la presión sobre la presión inicial nada más. Entonces, ¿qué hicimos? Esta relación vamos a utilizar. ¿Qué sería? Entonces simplemente sería la densidad profito es igual, pasa a multiplicar, sería la densidad inicial por la presión sobre la presión inicial. ¿Ya? Esa relación vamos a utilizar y vamos a reemplazar en esta ecuación asterisco, si quieres tú lo pones, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Entonces serías la diferencia profito de la presión es igual, ¿qué sería? Menos, ¿no? Menos. ¿Menos quién? Es todo este valor, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Profito que dice la densidad inicial por la presión por sobre la presión inicial, ¿no? Ese valor. ¿Por quién más? Por la gravedad, por la diferencial de la altura. Eso me trata de decir. Pero, profito, acá tengo diferencial de P, diferencial de P, entonces lo agrupamos, ¿no? Entonces sería la diferencial de P de las presiones sobre P. Es igual nada menos, nada más que la densidad inicial sobre la presión inicial, le está dando también, por la gravedad, mira, ojito, por la gravedad, por la diferencial de quién, de un Y. A eso va a ser. ¿Ya? Entonces integramos, ¿no? Como se trata de un integral, entonces vamos, integramos, integramos. Esto va a ser de una presión inicial, digamos una presión inicial a una presión cualquiera, ¿no? Al punto. A una altura Y, digamos Y inicial, que es igual a 0, tú lo puedes poner a una altura, digamos Y, lo que tú quieres, le ponemos una altura H, ¿no? Cualquier punto. Entonces, al momento de integrar, tú sabes, las integrales por la diferencial se van, entonces simplemente vas a tener que, no, esto tiene, no, no se van, sino la integral de la diferencial de P sobre P. ¿Cuántos jóvenes? Simplemente va a ser el operador que es logaritmo natural, Logaritmo entonces ya lleva, natural ¿no? ¿De quién? P. De P P. evaluado en P inicial a un P, ¿sí o no? A un punto concreto. P. ¿Y esto qué sería acá? Simplemente menos la densidad inicial, te dice que es sobre la presión inicial. ¿Por quién? Por la gravedad, ¿sí o no? Por la gravedad. ¿Por qué más jóvenes? Esto sí se va, ¿no? Esto si fuese constante sale, entonces este integral con este diferencial se va, tú sabes. Simplemente va a quedar Y. Entonces sería acá Y evaluado de un Y inicial que es igual a cerito a un Y cualquiera que lo va a tomar a una profundidad o una altura, ¿no? Así lo está tomando. Entonces, una vez que nosotros vamos a tener ese valor, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluamos, ¿no? ¿Qué sería acá? Cuando vas a evaluar este logaritmo, ¿qué sería acá? Logaritmo, logaritmo, ayúdenme por favor, logaritmo natural de la presión menos logaritmo natural de la presión inicial. Esto nada menos y nada más va a ser eso. Pero este valor, mira, ¿qué sería? Sería menos la densidad inicial sobre la presión inicial, ¿sí o no? Por la gravedad. ¿Y eso qué te va a dar? Mira,
un y menos un 0. Entonces simplemente tú sabes que es h, ¿no? Es h nada más esto. Ya una altura h. Entonces, ¿cómo se opera logaritmos? Ya ustedes saben, ¿no? ¿Cómo digamos que tú tienes logaritmo natural de a más logaritmo natural de b? Esto simplemente va a ser logaritmo natural del producto de los dos, a por b, ¿no? Si tú tienes logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b, entonces simplemente es la diferencia. Logaritmo, el cociente, perdón, sería a sobre b, ¿no? En este caso resta, entonces sería logaritmo natural de quién? De p, de la presión en cualquier punto, De T. y sobre p inicial, ¿no? Es igual. Ujú. Ya bueno, esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Nada más hemos hecho, simplemente operar menos la densidad inicial sobre la presión inicial, la gravedad, la altura h. Para que se vaya el operador logaritmos, ¿qué aplicas tú? El número e, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Quiénes se van? El número e con este van, se van. ¿Qué te va a quedar? Simplemente te va a quedar la presión sobre la presión inicial, ¿no? Es igual al número e menos, a todo este valorcito lo vamos a dar un valor, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar. Ahorita yo les explico qué sería, pero lo voy a poner nomás. Entonces, inicial, la densidad inicial sobre la presión inicial, ¿sí o no? Por la gravedad, por la altura. Este es un dato que han tomado jóvenes, es un dato experimental. Entonces, ese dato experimental, jóvenes, lo vamos a llamar un alfa, ¿no? Un alfita nada más. Ya, alfita. Entonces, decimos que esto, todito, este valorcito, todo, todito, si quieres acá, lo llamamos que es alfita o alfalfa, como tú quieras. Entonces, ¿qué sería acá? Este señor pasa a multiplicar, ¿sí o no? Va a pasar a multiplicar, entonces simplemente va a ser acá, ¿quién? La presión en cualquier instante es igual por la presión inicial, por el punto, por el número E, menos alfa por la altura. De repente muy arriba le he puesto menos alfa por la altura. ¿Ya? Eso significa, jóvenes. Ahora, el valorcito de alfita, jóvenes, simplemente va a ser, ¿qué va a ser? Ah, es la densidad inicial por la gravedad, por la Sobre la presión presión inicial. inicial. Eso, chicos, nada menos valer, ¿cuánto? 0.116 sobre kilómetros. ¿Ya? Eso significa ese valor, ¿ya? Entonces, cuando tengas el valorcito de alfa, eso significa. Ahora, ¿qué es la presión atmosférica sobre el nivel del mar? Por ejemplo, nosotros queremos calcular la presión en Juliaca. La presión, ¿a qué altura estamos? Tu ejemplo, ¿no? Digamos acá, vamos a hacer ejemplito. ¿Alguien me puede decir a qué altura está Juliaca? A 3.825 metros sobre el nivel del Ya, mar. entonces la altura de Juliaca, jóvenes, donde ustedes están viviendo, de Juliaca, ¿es cuánto? 825. 3.825 metros. Para convertir a kilogramos, solo lo divides entre mil, sería 3 punto, ¿qué? Simplemente es equivalente 3.825 kilómetros. Nada más. Entonces reemplacemos acá, ¿no? Tú sabes que, y la presión atmosférica, ¿dónde sabes? Ya tú sabes, profesor, la presión atmosférica sobre el nivel del mar, ¿cuánto es? 101.3 kilopascales. ¿Sí o no? Es la presión, 101.3 kilopascales. Entonces reemplaza esos datos, ¿no? Entonces, alfa, ¿cuánto vale, profesor? Acá vale 0.106 kilogramos. Entonces, la presión en Juliaca, muy bien. ¿Cuánto es la presión atmosférica sobre el nivel del mar? Es 101.3 kilopascales, ¿no? Por el valorcito de E, es un factor de conversión nomás. Pones menos, no te olvides el número de alfa, menos alfa, ¿cuánto vale? 0.116 sobre kilómetro, ¿no?
por profito. ¿A una altura de cuánto dice? Allá sería 3.825 kilómetros. Entonces, cuando tú analizas acá, simplemente los kilómetros se van. Se van. Entonces, hay que multiplicar, no sé si se lo pueden utilizar este factor, ¿no? Entonces, simplemente sería E elevado a la 0.00116 por 0.825. A ver, lo tengo que sacar con una calculadora también. 0 menos, menos 0. Allá, entonces sería chip E. ¿Dónde está el valor? Allá está. E elevado a la menos 0.116 por 3. ¿Cuánto? 825, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Está mal. Menos 0.216. ¿Cuánto sale? Por 300. 64.9. Ya, 64.9. Ahora multiplícale por 101.3. De hecho, si multiplicado ya con esto sale 64.9. Kilopascales. ¿Qué ha pasado? No quiere sacar mi calculadora. Vamos a ver. Ya. A ver. Ya, entonces, ¿cuánto sería la presión? 64.9. ¿Sí? ¿Sale? Algo está mal mi calculadora. Un ratito otra de mis. Sí, ingeniero, sí sale, sí. Ya, a ver. Sale así, a ver, revísenlo por favor, con la calculadora en mano, ¿no? Por eso ingeniero ustedes, pero no, ni modo, con eso, el valor de elevado allá, a la menos 0.116, ¿no? Por 3.825. Entonces, el factor de conversión, chicos, va a ser este valor, o sea, la presión en Juliaca, mire, dense cuenta, la presión en Juliaca, en la ciudad de Juliaca, ¿no? Juliaca, es simplemente, mira acá, 101.3 kilopascales, ¿no? Kilopascales, pero el factor de conversión va a ser, a ver, lo tienen ustedes, ¿cuánto sería el factor de conversión? 0.641, creo, ¿no? ¿Así sacaron o no? Sí, a ver. ¿Sí o no? Entonces, esto hay que multiplicarle, chicos, por este valor. Entonces, por 100, ya eso no. Ya. Por 101.3, ¿no? Entonces, eso sale la presión en Juliaca, jóvenes. ¿A qué presión nosotros estamos viviendo? La presión en Juliaca, en la ciudad de Juliaca, justamente vale 64.99 kilopascales también, obviamente. Entonces, a esa presión estamos viendo, o sea, la presión es baja, ¿no? A la comparación de Lima. Por eso ocurre muchos fenómenos, muchos factores que van a variar. Por ejemplo, un ejemplo claro es la cocción de los alimentos, ¿no? Cuando tú haces la cocción de los alimentos en la ciudad de Lima
o sobre el nivel del mar, los alimentos cocen mucho más rápido. Uno, va a ser porque va a hervir el agua a 100 grados Celsius, ¿sí o no? Ahora el agua acá en Puno no hierve a 100 grados Celsius, va a bajar, va a ser de repente a 80, eso también quiero que... 98. ¿Cuánto es? ¿Me decías? Ya, entonces la presión, lo que va a hervir el agua también, jóvenes, ya no va a ser a 100 grados Celsius en Puno, ¿no? Va a bajar. De repente es a 80, 80 y tantos, 86 creo que es, ¿no? Está hirviendo. Entonces va, de acuerdo a esa presión también. Imagínate en Macusani, no sé cuánto es sobre 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ananea nomás, ¿cuánto es a 4.000 creo que acá la Rinconada, a esa altura está. Entonces, donde sacan oro los mineros. Entonces, ahí hace demasiado frío. Imagínate más altura, más frío hace, joder. Ya, entonces, eso va a ser. Ahora, si nosotros podemos calcular la presión en cualquier lugar, ¿no? Si queremos calcular en Puno, Juliaca, en Arequipa, ya podemos utilizar nosotros. ¿Hay preguntas hasta acá? Oiga, a ver, dos preguntitas acá. Creo que. Ahí está, 64 puntos, ya saca su compañero, 64 puntos. Juan Darío, muy bien, 64.90, excelente. Si hablamos de nomás, dice, de normas, ¿cómo es eso? Normas, ¿no? No, es nomás, o No sea, más, ¿no? No lo más. de la exponencial, Ah, el exponencial E, ¿no? El E. claro. E elevado a ese valor te va a dar, ¿no? Te tiene que dar. O sea, para que tú saques, ya sabes, ¿no? Buscas una calculadora, voy a buscar una calculadora para que lo vean ustedes, lo voy a congelar un ratito y voy a buscar una calculadora ya, por línea. Si hay calculadora, calculadora. Dora científica tiene, ¿no? Científica y ya está. No sé. Acá pueden sacarlo, chicos. Mira, a ver, debe salirles el valorcito de E. Ahí está. Elevado, 11 elevado, acá. Elevado a la cuánto? Al Menos menos 0.116 por, tres por, ¿no? punto ochocientos veinticinco Por ser esto, ¿no? A ver, vamos a ver, sí, es por, ¿no? Por 3.825, ¿no? Ahí vamos a ver. Ahí está. Entonces te debe dar, igual debe ser esto, ¿no? Ahí está, te da el valor, ¿no? Te da 0. Algo estaba viendo acá, pero un aproximado, ¿no? 0.65. Ahora, por eso lo multiplicamos por cuánto? La presión, ¿no? La presión, ¿cuánto es? ciento Ciento uno punto punto tres, tres ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, por esto dando la presión, ahí está. La presión equivale en Puno 64.99, ¿no? Ahí está lo que ha salido. Ya eso va a ser la presión que vamos a calcular. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ya, muy bien. Ya, en acá jóvenes, eso me habla el principio de Pascal, ¿no? Ya, el principio de Pascal, jóvenes, es justamente, acá se dice, de la expresión anterior se puede utilizar para determinar la presión de la presión a una profundidad, ¿no? De la superficie de fluidos, de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué me dice acá? Si yo tengo mayor profundidad, va a haber mayor presión, ¿no? Por ejemplo, en los mares, a ver, todo está por internet, ¿no? Lo puedes ahorita buscar, no hay problema. En el mar peruano, en el mar, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, un buzo a lo mucho, ¿a cuántos metros puede estar? Puede bajar. Puede bajar que los 50 metros o hasta 100 metros, que ya no puede más, porque la presión del agua es inmensa, es como cargar todo ese peso del agua, ¿no? Mientras más te vas, ya te hace añicos, te destroza la presión. Eso va a ser. A ver, la presión es, mira, a ver, vamos a utilizar. A ver, sugerencias, ¿qué podemos usar? A ver, está la línea, dice presión
presión que soporta, ujú, soporta el cuerpo, un submarino es la presión, una altura, mira, la presión del agua sumergida, 3, 3 pascales, a unos 300. Solamente un submarino puede meterse, ¿cuánto dice? 300 metros de profundidad de acero, hasta 10 kilopascales, ¿no? Entonces, hasta imagínate, solamente el submarino puede ingresar, o sea, puede navegar en una presión de 300 metros de profundidad, no mejor. Entonces, más profundo, 500 ya no se, o sea, ya la presión es grande, ¿no? Se va a hacer añicos, ¿no? Eso va a ser. De repente hay más, ¿no? Pueden utilizar acá. Ahí está la presión, te hablo, ¿no? Ya no hay que ir a nuestro tema. Ya, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer acá me está diciendo justamente la presión. Esto serían las diferencias de las presiones, ¿no? Entonces vamos a utilizar, ¿qué sería esto para, hemos hablado? Es justamente la presión absoluta. ¿Y qué es la presión absoluta? Es la suma de la presión atmosférica más la presión de quién? Del agua, ¿no? De hidrostática o manométrica, nada más, como dice. Muy bien, de repente, ahora vamos a utilizar, a ver, presión acá, principio ley de Pascal. Ya. A partir de los resultados anteriores se observa que al aumentar la presión de P sub 0 en la superficie de P, a cualquier profundidad aumenta en la misma cantidad exactamente. O sea, la presión atmosférica va a ser constante, pero mientras tú vas a ingresar más al fondo, la presión va a aumentarse. Y bueno, en el sentido francés, Pascal estudió la transferencia de presión en fluidos y el efecto que se observa se denomina el principio de Pascal, el cual lo dice de la siguiente forma, ¿no? La presión aplicada en fluidos encerrados se transmite sin pérdida a todos los puntos del fluido a las paredes del recipiente. Por ejemplo, que hay una aplicación grande de la mecánica de fluidos es esto, ¿no? Mira, ¿qué se van a dar las aplicaciones? Entre las aplicaciones más comunes del principio de Pascal tenemos uno. ¿Qué sería? El sistema de frenos hidráulicos en los automóviles. El sistema de frenos hidráulicos en los automóviles, más que todo lo agarran ¿cómo se llama? Las máquinas pesadas, maquinarias pesadas. Por ejemplo, las retroexcavadoras, los tractores, hasta de repente ¿cómo se llama? Cargadores frontales grandes, esos inmensos, eso, mediante su sistema de freno. ¿Por qué lo hacen eso? Hasta las llantas, porque justamente la presión del agua es mucho más fuerte que la presión del aire, entonces tiene más fuerza, ¿entiendes? Bueno, otro va a ser elevadores de gatos hidráulicos, puede ser en este caso, ¿no? Un gato hidráulico. Yo aplico una pequeña fuerza, digamos de 100 newton y puedo levantar una fuerza de 1000 newtons, supongamos, ¿no? Otra aplicación son las puertas de los automóviles, que tienen un sistema hidráulico que sirven para abrir, cerrar las puertas, ¿no? Aprietas, cierras, es como un chisquete. ¿Has visto los experimentos que hacen los jovencitos con jeringas? Le llena agüita, lo jala, lo empuja, o sea, lo empujan, lo meten, lo sacan, sin otras palabras, eh, y se abre, ¿no? Su blanquita se sube o baja, dependiendo cuál sería su maniobra. Bueno, otros son los compactadores de basura, ¿no? Cuentan con un sistema hidráulico, obviamente de basura, porque hay veces basura pesa, ¿no? Para que tú puedas triturar todo eso, necesitas fuerza. ¿De dónde viene la fuerza? La fuerza hidráulica. Bueno, otros se hacen en en construcciones, las, las palas mecánicas, ¿no? Dice, ahora, en cuencas con una presión hidráulica con la ayuda a excavarlo. Por ejemplo, también en cuencas, dice, en presiones hidráulicas. Ahora, por ejemplo, nosotros, la energía eléctrica de lo que nosotros percibimos, lo que utilizamos, ¿de dónde viene? De nosotros, o sea, toda esa energía viene de la hidroeléctrica de San Gabán.
¿Y qué? Como la hidroeléctrica Sangabán simplemente es una transformación de energía mecánica a energía eléctrica. Porque ¿qué es la energía mecánica? Mediante el fluido, ahí tiene unas inmensas paletas y esas paletas lo hacen girar, así como el vientito lo hace girar, pero lo hace girar el agua. Grandes son esas paletas. Y esa paleta lo que gira se transforma mediante una turbina, lo transforma en energía eléctrica. Y eso viene, eso lo que distribuyen todo, Arequipa, creo hasta Arequipa va, llega. De Arequipa ya otra planta, ¿no? De hidroeléctrica va a ser todo el norte también. Entonces, esas son las aplicaciones, jóvenes. Bueno, ¿no? En este caso, ¿qué sería? El otro caso va a ser justamente, eh, va a ser primera profundidad, dice acá, algunas propiedades de los fluidos en reposo. Algunas propiedades. ¿Qué sería una propiedad? Primera propiedad de los fluidos. ¿Qué dice? Un fluido en reposo no puede ejercer una fuerza paralela sobre la superficie, en reposo, o sea, cuando está aquí. Pero cuando está en movimiento sí tiene. Por qué crees que la fuerza de los tsunamis, de repente, imagínate, de piedra con lodo, con agua, los huaicos, se lleva todo, chicos, ¿no? Eso más ocurre en el norte. Otro en el norte, ¿por qué? A veces de repente todo lo que llueve en Puno, de repente en la sierra, eso baja, ¿no? A la costa. Y a la costa, y eso se inunda a los ríos, y obviamente que en Ayape, en la costa, en Lima, todo, en Loca, todo lo que es más que todo en la zona costa, justamente las casas, acá por lo menos tenemos cerros que son más o menos, son rígidos, ¿no? Claro que tienen tierra, pero más creo que más roca es. Entonces también compactada incluso la tierra, no se puede así mover así por así también, no se puede. En cambio en allá es más arenoso, viene un poco de lluvia, ya solito ya se va a derrumbar. Entonces la situación en Lima es terrible, terrible, terrible. Acá nosotros estamos bien, chicos, súper bien, en Puno, Juliaca. Acá allá la vida es totalmente triste, ¿ya? Listo, jóvenes. Instrumentos de medición que vamos a utilizar, ¿no? ¿Cómo puedes medir la presión? Hay instrumentos. Por ejemplo, es uno que es el manómetro, ¿no? Lo que estoy hablando acá. El manómetro, ¿en qué consiste? El manómetro es un instrumento que sirve para determinar la presión de fluidos contenidos en un recipiente cerrado, dice acá. Ahora, dice, consiste en un tubo en forma de U lleno parcialmente con un líquido, generalmente mercurio o agua. ¿Por qué lo hace? A veces si estás en un lugar donde haya una temperatura, digamos, sea desfavorable, o sea, que no se pueda evaporar rápido el agua, o si no, tampoco no se pueda congelar, entonces tranquilamente puedes trabajar con agua. Pero si hay ambientes hostiles, por ejemplo, hace mucho frío, el agua se va a congelar, se va a solidificar, entonces ya no va a poder ser, ya no va a ser líquido esto. Entonces es recomendable el mercurio, jóvenes, ¿ya? El mercurio, a ver, en los termómetros, para medir la temperatura de nosotros, ¿no? Usa ese líquido, es el mercurio, chicos. El mercurio. ¿Por qué? El mercurio no tiende a congelarse rápidamente, ¿no? Por ejemplo, a una temperatura, tú estás, digamos, a 20, a 30, no se congela. A 20, menos 20 grados, no se congela todavía, ¿no? Entonces, para eso sirve. Ya, entonces, ¿en qué consiste acá? ¿Cómo vas a medir? Dice acá. Dice que el tubo se monta en una posición vertical, allá, con una regla graduada, una regla acá, la medición de la regla, o sea, detrás de él acá. Un extremo del tubo se conecta a un vaso, ahí está el vaso va a ser, cuya presión se desea medir, o sea, se desea medir la presión en este punto. Dice, en otro extremo se deja abierto a la atmósfera. ¿Ya? Entonces, eso va a ser. ¿Y cómo vas a calcular? Entonces, haces las líneas isobáricas. ¿Y qué son las líneas isobáricas? Justamente se traza una línea de esta forma y se calcula las presiones. Digamos, tú quieres calcular la presión en ese punto. Mira, la presión de este gas, ¿no? No, es gas, ¿no? Es un gas nada más. Ya, y es mercurio. Entonces, simplemente lo que vas a hacer es calcular. Oye, vamos mejor a la pizarrita, creo que mejor así, ya lo estoy.
Mira, eh, lo que va a hacer acá es una línea isobárica. ¿Qué es una línea isobárica? Nosotros imaginariamente nos pasamos una línea en este punto. Solamente en este punto acá. Justamente cuando hay líquido, esto va a ser la interfase. ¿Interfase qué? Entre el aire y esto, ¿cómo se llama? El mercurio. Entonces, traza una línea recta por acá. Entonces, dices que estos puntos son iguales. Ahora puedes afirmar, este es el punto uno, profito, este puede ser el punto, digamos, uno, lo que tú quieras, ¿no? Pones punto uno y esto sería el punto 2. Entonces tú puedes decir que este punto uno, mira, el punto uno es igual al punto 2, porque justamente la presión en este punto debe ser, dice la presión, profito, la presión en el punto uno debe ser igual a la presión, profito, en el punto 2. ¿Por qué, profesor, debe ser igual? Simplemente por el hecho, ¿quién? Uno, que están a la misma altura, primera condición. Segunda condición, tiene el mismo líquido, por ejemplo, el líquido que va a ser mercurio, ¿sí o no? Ya. La tercera condición va a ser fácil comunicación, o sea, tú mediante el punto A haces un recorrido por acá, pues el mismo líquido, llegas al punto B, nada más. Y si tú dices, profito, ¿la presión quién? La presión en el punto uno, ¿qué es? Profito, la presión en el punto uno, ¿qué está por debajo del punto uno? La presión de A, ¿no es cierto? De A, o sea, del gas. Como es un gas, entonces la presión esté en todo este punto. Si fuera un líquido, tendríamos que calcular. Como es un gas, la presión es cualquiera en todo el punto. Ahora, en la presión 2, profito, en la presión 2, ¿qué es lo que está sucediendo? En la presión 2, justamente, está por debajo. Ahora, si te pide la presión manométrica y si te pide la presión absoluta, son dos cositas, ¿ah? Entonces, solamente vamos a calcular la presión manométrica nada más, ¿no? Entonces, como la presión manométrica significa el peso simplemente del líquido. Entonces, simplemente esa sería la densidad, la gravedad y la altura. Entonces, tú dices, profesor, que son iguales, ¿sí o no? Entonces, como son iguales, entonces, ¿qué puedes hacer? Entonces, ¿qué puedes hacer? Ya, entonces que la presión uno la presión uno, profesor, es igual ¿a quién? A la presión 2. ¿Pero la presión 2 qué es? La densidad, la gravedad y la altura. Ojito, estás calculando solo la presión manométrica. A eso se va a llamar la presión manométrica. Nada. Y si tú das datos, ¿cuánto sería más o menos? Tendrías que saber cuánto es la alturita, ¿no? Pues digamos que sea 2 centímetros, ¿no? 0,2 centímetros, ¿no? Centímetros más o menos, ¿no? Supongamos, ¿no? Ya, entonces, tú mira, puedes calcular con este aparato, puedes calcular la altura de un edificio. ¿Qué agarras? Agarras simplemente este instrumento, pones mercurio y te vas a la parte superior y vas a leer cuánto le está subiendo, ¿no? De alturita. Y el mismo mercurio, bajas abajo a la parte del piso del edificio, vas a leer su lectura. Entonces, a eso va a haber diferentes presiones. Entonces, pues mediante, como es aire, entonces lo puedes calcular, ¿cómo se llama? La altura del edificio. Es lo que hace. ¿Cómo crees que van a calcular el monte más alto? Ya no es el monte más alto, el monte Everest, ¿no? Entonces, eso mediante las diferentes presiones. No, no creo que han agarrado una wincha, ¿no? Uno por uno han metreado, no creo, sí, imagínate. Nunca lo van a hacer. Pero en cambio, con este método ya están calculando la altura del monte Everest. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me entienden, no? Sí. Ya. Entonces, pero va a haber un ejemplo, mira, para ustedes, para que vean, chicos, de repente pueden agarrar libros de termodinámica. Yo les voy a pasar ahorita, ¿ya? Les voy a pasar para que de repente ustedes no van a tocar este tema. Yo creo que sí van a tocar este tema, porque eso les compete, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, vamos a buscar en mi directorio, libro de termodinámica, y hay bastantes ejercicios, ¿no? Eh, ahí vamos, ¿no? Tenía libro de física, acá tengo, ahí está, mira. Por ejemplo, mira, va a haber bastantes.
Aplicaciones, ¿no? ¿Dónde está? Acá lo tengo. Les voy a pasar ahorita nomás, chicos, ¿ya? Para que ya ustedes van, porque van a tocar esto, les va a ayudar. Acá está. Por ejemplo, desde la página, ¿no? Mira, la página 1. Mira, la página 1. No me ayuda nada esto. Ya. Todo lo que hemos hablado está acá en este texto. Todo lo que hemos hablado, chicos, está en este texto. Pero vamos a la página 41. En la página 41 hay ejercicios que tú puedes calcular. Por ejemplo, me dice, hay preguntitas, ¿no? Te dice, ¿cuál es la diferencia entre la presión manométrica y la presión absoluta? ¿Alguien me puede decir, por favor? Ya hemos dicho que la presión manométrica simplemente va a ser la medición de la altura, ¿no? O sea, la presión absoluta más bien la suma de la manométrica más la Más la atmosférica. de atmósfera. Ajá, la atmósfera, ¿no? Y eso nomás, ¿no? Hay ejercicio acá, por ejemplo, en esto no te pide, ¿no? En este dice, si la presión de salida, si la presión a la salida de un compresor de aire es de cuánto? 150 psi, ¿no? Esto es sistema internacional, joven, sistema inglés, sistema yankee, como dice. ¿Cuál sería la presión en kilopascales? Hay una conversión, 1 punto tanto. Si no saben, todo está en el internet, chicos, ya no hace falta que eh, busquen, ¿no? Libros también. Si ustedes, hay que aprovechar el internet si ustedes tienen, para que ustedes creo que ya lo tienen todos, ya no es un tabú el internet, ¿no? Ya no tengo, ¿no? Todo el mundo tiene, jóvenes. Entonces, presión de conversión, ¿no? Conversiones de presión. A ver, de kilopascales, de kilopascales. Acá está. La presión de kilopascales es el factor jóvenes. 0.100, tú lo te anotas si quieres, 0.1450, ¿no? Es el factor de conversión. Entonces, 0.1450, 38, ¿no? Entonces, para resolver esa pregunta, simplemente tú pones, ¿no? Si tú quieres acá, ¿quieres convertir cuántos kilopascales? Ahí está, ¿no? Vamos a tu preguntita de ejercicio. ¿Quieres convertir, profito? En 150 kilopascales. Ah, ¿quieres convertir esto, no? A lo contrario sería, ¿no? Ah, está en PSI. Entonces, ¿cómo sería, no? Por eso me dice, un kilopascal es equivalente, ¿dónde está? Entonces, hay una conversión. ¿Dónde está la conversión? Acá está. Kilopascales a presión, ¿no? Entonces, esto lo puedes poner también si tú quieres, puedes trabajar en bares, en libros, lo que tú quieres, ¿no? Que está en kilopascales, ¿no? Kilopascales. O si no, en PSI, de repente, en PSI, ahora, está en libras cuadradas. El PSI significa que lo vas a trabajar en libras por pies, por pies pulgadas, ¿no? Libras por pulgadas cuadradas, es pulgadas cuadradas, no es pies. Eso es la conversión. A ver, de repente acá más información. Ahí está, en otras palabras dice, un PSI, ¿cuánto vale? Allá, entonces vale simplemente un kilopascal es igual a cuánto? 1, no, 0.1450, ¿no? Y eso no me convierte, 50.3, ¿no? Nada más. Es PSI, PSI, ¿no? Esa conversión tú tienes, ¿ah? Pero en tu caso, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo convertir 150 PSI. Entonces, simplemente esto lo divides, ¿no? Entonces, un PSI equivale, a ver, acá tú lo pones acá, mira, mira, mejor para terminar, ya terminamos clases de día. O sea, más o menos dice un kilopascal, jóvenes, acá jóvenes, un kilopascal
no Pascual, ¿eh? Kilopascal. Un kilopascal, un kilopascal, jóvenes, es equivalente, es decir, 0.1453, ¿no? 3 nomás, PSI, PS, PIS en el sistema, ¿no? Pero entonces, tú un PIS, ¿cuánto equivale? Nos despeja nomás, ¿no? Un PSI equivale a un kilopascal sobre, lo divide, ¿no? 1.1453, ¿no? Entonces, tu preguntita, ¿qué me dice? ¿Cuánto equivale un PSI de 150 PSI? PIS, PSI. Entonces, simplemente tú pones 150, entonces dices, Profito, 150 por acá, por, ¿cuánto vale un PSI, no? Ah, vale simplemente un kilopascal por, ¿cuánto sería? 0.1453, ¿no? Conversiones nada más. Entonces divides, ¿no? ¿Cuánto equivale 150? 150 entre, si tienes calculador, 0.1453, ¿no? Entonces, en PSI, ¿cuánto es? Chicos, una conversión de cuánto. ¿Ya lo convirtieron o no? A ver, alguien una respuesta por acá. Ya, exacto, ¿no? Es equivale, ¿no? Entonces, lo que tiene su compañerito. Ya, jóvenes, con esto terminamos por hoy día nuestras clases. Ya en otra oportunidad será, ¿no? Chicos, creo que para mañana no van a ingresar, ¿no? O van a ingresar. Ingeniero, uno le han informado, había un cambio en los horarios. Ya. Ajá, porque ayer la doctora Olivia nos mostró un horario donde el día de mañana llevábamos química analítica desde las 12:45 hasta las 3. Ah, ya. Entonces, para el día viernes será. Viernes lo ha movido, ¿no? Por eso se me hace raro que todavía no le hayan presentado el nuevo horario. Ah, no tengo el horario anterior nomás. Ya, listo. Ya, jóvenes, entonces, de repente el viernes van a ingresar más. El lunes yo voy a empezar con mi otro grupo, será.